Empecé a ver contenido también de la parte de Estados Unidos, los clásicos Thief, Jeff Shade, David Lay. Empezábamos ya con los amigos a salir más de fiesta. Me dijo el nombre de Adri Airlines y Escuela de Culturismo Natural, de llegar a competir en 2022 en bodybuilding, donde tenía un físico del que no estaba del todo a gusto. Bienvenido a este canal, bienvenido a este primer vídeo aquí en YouTube. Y bueno, la verdad que no sé en qué momento vas a estar viendo este vídeo, tampoco sé si vienes más de la parte Instagram, que probablemente vengas más de ahí, de haberme conocido por Instagram, por el contenido más vertical, más rápido. Y bueno, simplemente quiero hacer este primer vídeo más a modo introductorio del canal, en qué va a consistir, también contarte un poquito mi historia de cómo he llegado yo hasta aquí a día de hoy. Y bueno, básicamente el objetivo de abrir este canal es también para generar esa conexión hacia el otro lado, también para que tú me conozcas más en el día a día, qué voy haciendo en la parte también de entrenamientos, cómo voy haciendo todo desde dentro y un poquito también contar así un contenido algo más largo, más extenso, mucha más información de valor que simplemente en unos vídeos más cortos con la parte de Instagram. Así que nada, sin más, me presento. Mi nombre es Iván, tengo 27 años y a día de hoy soy entrenador personal, sobre todo más en la parte online, y quiero contarte cuál ha sido mi experiencia en estos años en el mundo de entrenamiento, cómo he llegado hasta aquí, también para que te sirva un poco más de esa parte de inspiración. Puede que estés en una situación ahora mismo como la que yo estaba en los comienzos, que bueno, sin más, no voy a enrollarme mucho más, voy a contarte cuáles fueron los inicios, cómo empecé en todo esto. Bueno, nos remontamos al año 2015, donde con 17 años fue cuando pisé por primera vez un gimnasio. Yo soy una persona que siempre le ha gustado de chaval hacer muchísimos deportes, sobre todo estaba más enfocado en la parte del taekwondo, con años bien tempranos, desde los 4 años hasta los 12. Entre medias he estado haciendo otros deportes, como también el fútbol, me ha gustado siempre practicar muchos deportes y ya luego a partir de los 12 años transicioné más a la parte del baloncesto, donde ha formado parte de mi vida desde los 12 hasta más o menos los 19 años. En esa etapa he estado siempre combinando muchos deportes, pero fue entonces cuando en el 2015, donde ya con 17 años me encontraba en un punto donde tenía un físico del que no estaba del todo a gusto. Empezábamos ya con los amigos a salir más de fiesta, empezar a conocer más a unas chicas, a otras chicas, y donde tenía ya esa especie de, digamos, poca confianza con mi físico y con mi estado de forma. Sí que es cierto que siempre he hecho deporte, pero no terminaba de verme con un físico del que yo me mirara al espejo y dijera, ostras, me veo realmente fuerte, estético y con un físico que dé confianza y autoestima. Nada de eso, simplemente era un físico, pues sí, de practicar deportes, de chaval, donde para mis 1,81 centímetros estaba en torno a los 79 kilos, 80 kilos, por aquella etapa del baloncesto, en ese punto me encontraba, y fue ahí cuando en el 2015 dije, ostras, aquí hay que cambiar algo, aquí hay que probar esto del entrenamiento, a ver si me pongo un poquito más fuerte. También en aquel entonces ya la altura no empezaba a ir tan hacia arriba, me quedé en esos 1,81 centímetros y donde ya el juego en el baloncesto pasaba ya a complicarse un poquito más de la cuenta. Entonces mi objetivo ahí era, vamos a ponernos un poco más fuertes para así si llegamos a algún partido con alguien que esté un poco más grande que yo, por lo menos yo tenga esa musculatura, ¿no? Fue un poco la decisión principal por la que decidí apuntarme al gimnasio. Luego, en el momento de entrar ya al gimnasio, todo cambió. Empecé a ver contenido también de la parte de Estados Unidos, los clásicos Thief, Jeff Shade, David Lay, Ryan Terry, todos estos que al final me inspiraron muchísimo y veía esos físicos y ya se me estaba yendo un poco, estaba dejando de lado más la parte del baloncesto y donde ya me empezaba a enamorar un poquito más la parte más estética del gimnasio, ver esos físicos con esos abdominales y con ese músculo, donde ya me sirvieron muchísimo de motivación para poco a poco ir enfocándome hacia donde quería. Fue entonces cuando por febrero o marzo del 2015 decidí apuntarme al gimnasio y aquí la misión ya fue empezar a preparar, digamos, esa Semana Santa que ya se iba acercando. Mi objetivo ahí era simplemente verme los abdominales. Yo, con verme los abdominales, era un sueño
que básicamente tenía en la cabeza desde bien temprana edad, ¿no? Siempre tenía esa barriguita aquí en la zona del abdomen, donde me veía con bastante grasa. Y bueno, al final el chasco fue increíble, ¿no? No llegué a esa Semana Santa con esos abdominales, pero digamos que ya empecé a relacionarme más con la parte del entrenamiento. Por aquel año iba al gimnasio, me desapuntaba, volví a empezar, volví a dejarlo, y fue como el 2015 un año de empezar ya a juguetear con la parte del gimnasio, pero no tener una estructura ni siquiera clara. Por el 2016 ya todo fue quizás un poquito más rodado, por así decir, pero también había meses que empezaba, lo dejaba, volvía, lo dejaba. Entonces fue entonces cuando con 19, 20 años, aquí ya digo, bueno, 2017, 2018, vamos a ver si empezamos a hacer las cosas un poquito mejor. Y aquí ya empezaba a haber contenido más fitness, de la parte también de competición, donde ya me empezaban a aparecer físicos como los Men's Physique, ¿no? De competiciones de culturismo, y digamos que ese físico yo decía, wow, al final quiero ese físico. Yo quería simplemente verme los abdominales y estar un poco más fuerte, pero quiero ese físico de competición que tienen los Men's Physique. Y por aquella etapa, en el 2018, lo recuerdo bien, fue cuando empezó a competir bastante gente del mundo del fitness, como por ejemplo creo que fue The Fitness Boy, también Invictor, que a día de hoy es Víctor Domínguez, también de Titan. Toda esta gente la empezaba yo a seguir por redes sociales y veía que ellos competían y tenían físicos increíbles. Y fue ahí cuando en 2018 yo quería ya empezar a prepararme para competir. Aquí ya llevaba 15, 16, 17, 18, 3 años simplemente haciendo un poco el tonto por el gimnasio, pero ya tenía esa motivación de querer ir a competir o por lo menos saber qué era eso de la competición, ¿no? Pero había algo que dentro de mí me generaba muchas dudas. Fue cuando yo dentro de mí dije, ostras, estos físicos que veo yo en redes sociales, los clásicos Olympia, toda esta gente de Estados Unidos, Jeff Shade, David Lay, todos estos, Ryan Terry, toda esta gente, Jeremy Buendía, etcétera, son realmente gente natural o llevan aquí un poco de truco por detrás que algo me estoy perdiendo, ¿no? Y fue ahí cuando por 2018, gracias a un compañero del ciclo superior que estaba haciendo en aquel entonces, el famoso Tafad, por aquel entonces se llamaba, me dijo algo de una cuenta de Instagram que yo no tenía ni idea de quién era, pero fue lo que marcó un antes y un después. Y fue cuando me dijo el nombre de Adria Airlines y Escuela de Culturismo Natural. Fue entonces cuando me puse a investigar por Instagram, ver todo el contenido, un físico tremendo, increíble, la parte también de Escuela de Culturismo Natural, empezaba a escuchar cosas que yo en estos pocos años que llevaba rodeado en el gimnasio no lograba entender, decía, ostras, aquí hay cosas que me he perdido, que hacen de manera natural, los otros no son naturales, aquí algo no cuadra. Y fue entonces cuando conocí en el 2018 la WNBF, la Federación de Culturismo Natural, que a día de hoy en España es de las más prestigiosas y a nivel mundial también. Y fue entonces en 2018 cuando la WNBF hizo el primer campeonato en Mallorca en 2018. Aquí yo ya tenía esas ganas de competir. Por aquel octubre, recuerdo bien, que vi la retransmisión del Mundial donde salía Adria Airlines y donde decía, wow, menudo físico más increíble, y ya empezaba a creerme yo que esa persona era natural, obviamente que era natural, y empecé a tener una fe tremenda en que conseguir esos físicos de manera natural era realmente posible. Llegó finales de 2018 y entonces en el 2019 fue cuando sí o sí yo quería enfocar ese año para competir en octubre en la WNBF en Men's Physique. Fue entonces cuando empezaba a adquirir más formaciones de la parte del culturismo natural, empezar a entender cómo funcionaba una preparación en un atleta que era natural, que no utilizaba ningún tipo de sustancias, y ese año me sirvió para hacer mi primera preparación para Men's Physique Junior. En aquel entonces acabé con un físico bastante escurrido, hice la preparación desde enero hasta octubre, también con lo que iba aprendiendo por aquel entonces, pero no tenía todavía la cantidad de masa muscular que requería, ni la experiencia tampoco. Al final, esa preparación la llevé por mí mismo, me llevé yo solo. Y bueno, digamos que al final llegamos a octubre, participamos, hicimos un papel en la Federación de Culturismo Natural. Yo estaba bien orgulloso de haber conseguido mi sueño, mi objetivo de haber competido en Men's Physique en 2019. Después de haber competido en 2019,
bajé de ese escenario y dije, wow, a mí esto me ha gustado. La verdad que fue una sensación de acabar de competir y decir, me ha gustado. No, no ha sido algo que he bajado y, ostras, no me gustaría volver a subir a un escenario. No, yo estaba motivado y me gustó. Sobre todo me gustó cuando vi la parte de los bodybuilders naturales, la parte más del culturismo de verdad, que estaban mazadísimos. Esto fue lo que a mí me motivó con esas piernas tan grandes. Y fue cuando me puse en la mente, a finales de 2019, volver a competir en unos años siguientes en bodybuilding. Y como soy una persona que tiene muy claros sus objetivos y sí o sí voy a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguirlo, me fijé la meta de llegar a competir en 2022 en bodybuilding. Y así fue. Pasaron 2020, 2021, ya sabemos cómo estaba un poco el mundo. Y en 2022 me preparé de nuevo por mí mismo para competir en bodybuilding en octubre de 2022. Aquí fue cuando ya el físico hizo una mejora increíble desde ese final de 2019 hasta el 2022, donde ya salía con muchísima más cantidad de masa muscular, más calidad en esa definición y ya se empezaba a ver esa madurez a nivel muscular. Luego de eso vino el 2023, 2024 y a día de hoy 2025. Al terminar la preparación de 2022 ya no tenía tanto quizás el foco más en competir, sí que me seguía gustando, pero por el momento prefería dejarlo un poquito, digamos, más apartado y sí centrarme más en la parte de entrenamiento y de empezar a ayudar a personas a conseguir el cambio físico que están buscando. Por aquel entonces ya llevaba alrededor de 7 años relacionado ya con el mundo del entrenamiento y tenía las herramientas y sabía cómo podía conseguir que otras personas que estaban en una situación similar a la mía al inicio, con algo más de grasa, que querían ponerse más fuertes, más definidos, sabía cómo podía hacerlo y tenía las herramientas para ayudarles. Fue entonces cuando en 2023 empecé a ayudar a personas a conseguir sus objetivos, echándoles una mano con la parte de entrenamiento, la parte de alimentación, y aquí fue donde me ha llevado a día de hoy a abrir este primer vídeo en el canal de YouTube. Llegamos ya a 2025 y esta ha sido un poco la trayectoria que me ha llevado desde el 2015 que inicié en el entrenamiento hasta el 2025 a día de hoy. Son 10 años ya rodeado del mundo de entrenamiento donde ya he adquirido bastante experiencia por el camino, todavía me queda muchísimo por mejorar. Estoy seguro de que al final el potencial que hay genético de manera natural es abismal y todavía tengo muchísimo potencial por encima. Parte de competición, ahora mismo no la tengo en mente, no tengo en mente volver a competir en breves, quizá más adelante. Eso sí, algo que tengo claro es seguir mejorando en cada entrenamiento y ser cada vez más fuerte. Esa es la razón por la que a día de hoy me he decidido a abrir este primer vídeo aquí en el canal para que me conozcas un poquito más desde dentro de cómo es mi día a día, de cómo hago los entrenamientos, de cómo también hago mis comidas y demás en el día a día. Y esa va a ser la dinámica un poco que quiero que veas aquí en el canal. También que veas la parte de la metodología de entrenamiento que sigo a día de hoy. Creo que puede ser bastante interesante y de lo que te puedes llevar bastante aprendizaje en estos vídeos. No te voy a decir aquí que voy a subir vídeo cada 2 días, cada 3 días. Sí que me gustaría llevar esa recurrencia de por lo menos un vídeo a la semana para que empecemos a coger esa inercia, también a crear esta comunidad que se puede crear por aquí, por YouTube, que estoy seguro que puede ser algo que puede ayudar a muchísimas personas que estéis al otro lado de la pantalla. Así que espero que mi historia te haya podido inspirar y estoy seguro de que todo el contenido que vaya subiendo te va a ser de gran ayuda. Así que si te has quedado hasta el final del vídeo, te agradecería que te suscribieras para así no perderte los vídeos que vaya subiendo por aquí y estoy abierto a cualquier tipo de aportación que puedas hacer por aquí por los comentarios del contenido que te gustaría ir viendo o qué es lo que quieres más, digamos, ver como interesante en la parte del canal. Sin más, espero que vaya todo genial y nos vemos en el siguiente.